Efectivamente usted lo escribió. Yo todos los escribo. No, porque puede haber una cuenta trucha. Esto es usted. Más que un triunvirato parece una asociación ilícita. Usted habla de lo que propone el otro grupo de la CGT, ¿no? El de los gordos, que quieren un triunvirato. ¿Esto lo escribió usted? Sí, lo escribí yo. ¿En qué contexto? Y porque el contexto, bueno, enterarse quiénes aparecen como candidatos, ¿no? Tienen que ver mucho con un periodo de negación de los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, primero que uno no entiende cómo hoy se habla de triunvirato. ¿Triunvirato para qué? Tiene que haber un liderazgo, los trabajadores tienen que tener un liderazgo claro, tienen que haber, para lo demás está el consejo directivo. Cuando hay un triunvirato es porque hay algo raro. Hay tres sectores que se juntaron. Pero tres sectores tiene que ir un secretario general. Cuando es triunvirato es porque es un amontonamiento, digamos, ¿no? ¿Pero por qué les dice asociación ilícita? No, yo digo que parece, más que triunvirato, parece una asociación ilícita. Y bueno, porque hay trayectorias del pasado que así lo señalan. Para los trabajadores, lo que ha hecho esta gente no fue nada bueno en los 90. Y ahora parece que estamos en el túnel del tiempo y queremos volver en una Argentina que cambió como cambió, donde tenemos que avanzar hacia la justicia social. Hay quienes quieren desde el gobierno dejar a la CGT en manos de los responsables, Julio, de la pérdida de derechos de los trabajadores. Como si tuviéramos 6 años, Eduardo y yo. Explíquenos de cero. ¿Qué sectores hay? Porque es tan dinámico y tan cambiante. No sabemos qué sectores 22 hay. y 10 de la noche. Mira, ¿están ustedes que son el moyanismo? No, nosotros no, la mayoría de los trabajadores. Bueno, no, pueden ser ustedes, pueden ser muchos. Ustedes pueden ser muchos o pocos, no importa, digo. Ustedes. No, nosotros somos el moyanismo, no. Bien. O sea, todos los sectores que quieren a Moyano, secretario general de la CGT. La mayoría inmensa de los trabajadores del ¿quiénes, país. qué dirigentes sindicales o qué sindicatos están en contra de eso? Y los que aparecen. ¿Quiénes? Los que aparecen en la foto. Los gordos, los denominados gordos por el periodismo. Los independientes. Los independientes. Y los azul y blancos. No hay independientes. ¿Qué independientes de qué? Sí. Independiente, Racing, Boca, no. Son ¿Antonio Caló qué es? Y Antonio Caló es el secretario general de la UOM. Sí, ¿es independiente? No sé qué es Caló, preguntarle a él. Caló creo que es de Boca, ¿no? Caló es de Boca, está bien, ya le vamos a preguntar a Caló si es de Boca. En cuyo caso estaría con usted. Claro. ¿Barrio Nuevo qué es, Luis Barrio Nuevo? Y Barrio Nuevo es... El titular de la Barrio Azul Nuevo y es la parte del pasado de Chacarita la Argentina. Barrio Nuevo, Lescano, Hueso Campo, Daer, son el pasado del movimiento obrero. Cuando ellos dirigieron la CGT, fueron los periodos maneros. Anda a preguntarle a las 50.000 familias de lucifuercistas que quedaron en la calle cuando los entregó Barrio Nuevo. Y así sucesivamente anda cada uno. La pregunta que tenemos con Eduardo, que nos estamos haciendo él y yo desde las 9 y 10 de la noche, cuando Eduardo me dijo, mirá el tuit que subió Piumato. Fue fuerte. Que lo descubrió él. La pregunta es, ¿eso es por quién? ¿Quiénes son la asociación ilícita de ese tuit? No, yo no digo que sea una asociación ilícita, digo que parece más. ¿Quiénes se parecen más a una asociación ilícita que a un triunvirato? Y lo que son parte del pasado del movimiento obrero. O sea, los gordos, los independientes... Y para mí no es una actitud... El traicionar a los trabajadores no es una actividad lícita. A los dirigentes se los elige para defender a los trabajadores, no para entregarlos. Entonces, como son 3 personas, digo, no se entiende una CGT dirigida por 3. Son en periodos muy circunstanciales de la historia del movimiento obrero. Hoy no se entiende, y más cuando hay un liderazgo claro que es el de Moyano, que aparezca otro liderazgo para confrontar. Pero además no quieren confrontar con Moyano, porque el fin de semana Lescano dijo bien que tenían pensado no ir el 12 de julio. No fueron a la reunión del Consejo Directivo de CGT, que estaba programada y donde participaron varios, ahora son renuentes a participar, y donde se fijó en la primera reunión, 27 de marzo, se fijó el cronograma electoral, el Congreso para el 12 de julio, acordado por todos. A partir de ahí se produce... Los números no le cierran, se produce una rueda de barrera porque el voto de los congresales es directo y secreto. Y muchas de esas organizaciones sindicales saben que no pueden garantizar lo que van a votar sus propios congresales, porque los trabajadores no comen vidrio. No les quedará otra que estar dentro de una organización con determinada conducción, que no tienen hoy posibilidades, y más cuando en general el Ministerio de Trabajo, en lugar de garantizar la democracia sindical, apoya las viejas estructuras sindicales. Entonces, en ese marco,
el que no está de acuerdo con algo y piensa en sus trabajadores se calla la boca. Ahora, cuando va a votar, no come vidrio. Va a elegir a alguien que, por lo menos en el contexto de la CGT, defienda su derecho y no a alguien que sabemos por historia y por connotación que se da hoy en la Argentina de hoy, es más seguro que los entregue a que los defienda, ¿no? Y te digo más del cronograma porque esto es importante aclararlo. Estaba la fecha del 12, el 23, la semana que viene hay un Comité Central Confederal, el 12 de julio es el Congreso. Si no piensan ir, si están tratando de invalidar eso, no se puede invalidar, porque está todo conforme a los estatutos de la CGT, es porque la actitud van a quebrar al movimiento obrero y serán ellos en sus organizaciones los que tendrán que responder a los trabajadores por haber quebrado al movimiento obrero. Cuando se quiebra el movimiento obrero es porque no se está pensando en los trabajadores, sino se está pensando en intereses particulares de dirigentes y responder a algo. Desde el gobierno a mí me duele realmente que un gobierno que apoyamos, que bancamos en los momentos más difíciles, cuando las mediciones no marcaban el resultado electoral de esto, tanto cuando fue el conflicto sojero como cuando fue la derrota de Néstor Kirchner. Hay que recordar que cuando perdió Néstor Kirchner, muchos de los que hoy están en el gobierno eran post-kirchneristas, ya se habían pasado, planteaban que se había agotado el kirchnerismo. ¿Quién? Mucho. ¿Quién? Nombre, apellido. Mucho. Bueno, uno de ellos es el presidente del bloque de diputados. Rossi. El compañero, y Agustín Rossi lo planteaba. Si tuvo que soportar los huevazos en la provincia, ¿cuándo? Ah, no, pero sí, pero ahí decían eso. Ahí en el Congreso decían eso, ¿viste? Y es público, esto es público. Un montón saltaron y otros ya se planteaban se planteaban ese escenario. Esto no lo sé yo, esto lo sabe la gente del gobierno. Julio, esto lo saben todos. ¿Escuchó el último discurso del presidente de la República? Que se dirigió justamente a los sindicalistas. Sí, a mí me dio rabia. A mí me da rabia otras cosas. Habló de sensatez, que no tienen ni sensatez, ni responsabilidad, ni seriedad. Y eso fue para Moyano, para ustedes. No, esa fue, bueno. ese dardito, el enojo de la presidenta, sabemos cómo se maneja la presidenta. Ahí el enojo de ella era por el paro metalúrgico. ¿Era con Caló? Está clarito, pero obvio. Vamos a explicar. Antonio Caló, supuesto candidato a secretario general de la CGT por sector independiente, que algunos ven que detrás de este sector independiente estaba la Casa Rosada. Estaba en paritarias. En paritarias, negociando, secretario general de la UOM, con los empresarios metalúrgicos. Se le pide desde la Casa Rosada un 21-22 de techo, y él pide más. Y además va a paro. Pero está bien que pida más. Y además va a paro. Y ahí la Casa Rosada se enoja con Caló. Pero acá los dirigentes sindicales no pueden hacer lo que quieren, tienen que responder a sus trabajadores. Y los metalúrgicos, los delegados metalúrgicos reclamaron eso. En un país, entonces quiere decir que Caló, pero donde los diputados y senadores se dieron un 100%. No es por defender a Caló, pero entonces quiere decir que Caló, entre defender a su gente y la aspiración o la posibilidad de un proyecto político personal de ser secretario general de la CGT, dijo, yo mantengo lo mío, que es la UOM, y defiendo el porcentaje. Y por eso la reacción. Entonces se cae Caló, ¿no es candidato más Caló? No sé, yo no sé. Si ustedes saben todo. Yo no pongo el candidato, yo no pongo el candidato. Ahora, no me haga decir lo que no sé y no quiero decir. Si fuera así, la lógica es que el otro sector opuesto a Moyano representa a los trabajadores. Todos, no lo digo yo, dicen que el otro sector es el que representa al gobierno. Y aparentemente ahí en ese sector juega la metodología McDonald's. ¿Cuál es la metodología McDonald's? Y la metodología McDonald's es que hoy sos el empleado del mes, estás en la foto y mañana te echaron. Entonces, yo creo, pero ese es el peligro de no hacer lo que los trabajadores... ¿Usted fue empleado del mes? No, pero... Moyano debe haber sido empleado del mes. No, jamás. ¿Cómo que no? Varios meses. Moyano ha peleado para empleado del año. No. Fue empleado de McDonald's durante mucho tiempo. No, te equivocás. No, pero siempre representó a los trabajadores. Está bien, pero también era empleado del mes. No, pero empleado del mes es el que le vende la zanahoria que vale algo y no vale nada. Cuando te defienden los trabajadores, vos no querés ser el empleado del mes, vos querés ser un dirigente sindical, tiene que querer ser un representante fiel de los trabajadores y respetar las aspiraciones de los trabajadores. La Presidenta dijo textualmente, los trabajadores ganaron más dinero
producto del modelo macroeconómico. No, pero eso también... Sostenido por un presidente que se llamó Néstor Kirchner. Pero y ahí eso... lo dijo con bronca. Y después dijo, no hablo de los trabajadores, sino de los dirigentes sindicales. Porque cuando se pudre, todos los dirigentes se van. Y los trabajadores se quedan sin trabajo. Y los dirigentes siguen viviendo bien. En sus casas, ¿no? En sus casas, que no son pobres. Bueno, también dijo que nada los trabajadores lo obtuvieron con la lucha. Esto es una afrenta a la historia del movimiento obrero argentino y mundial. Esto no es una definición peronista. Y yo no sé qué le pasó a la presidenta. Yo no puedo estar en el interior de la presidenta. Pero realmente alguien que se diga peronista jamás puede hacer una afirmación de este tipo. Para otro tipo de dirigentes de otras ideologías políticas... La Presidenta de la República siente que ustedes, los dirigentes sindicales, en este momento no la están acompañando. No, es más, les dijo, vean lo que está pasando en el mundo. No, y bueno, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo los trabajadores están donde estaba... Nos mandó a la Moncloa. Pero no, bueno, puede mandar a la Moncloa. Pero acá lo concreto, vamos a hablar en serio. Primer punto desacertado eso. Segundo punto, acá los que se borran, los que se borran todo cuando vienen malas son los políticos. ¿Está claro? Habrá dirigentes sindicales que se borran, periodistas que se borran. Casildo Herrera dijo Casildo yo me borro. Herrera, sí, por famoso. Casildo Herrera, pero yo me borro, dijo. Pero perdóname, vamos a hablar de la dictadura militar. La mayoría de los desaparecidos asesinados de la dictadura no son políticos, son dirigentes sindicales, miembros de comisiones directivas, miembros de comisiones internas y delegados de base. Son trabajadores. La resistencia a la dictadura le hicieron los trabajadores. Cuando dice que ustedes los políticos se fueron a sus casas, se dedicaron a hacer plata, yo esta no la vi, y recién cuando volvieron los tiempos buenos, ahí reaparecieron. Y esto pasa en todos los momentos. En la década del 90, en la década del 90, cuando arreciaba, el que no se hizo menenista, que se hicieron casi todos menenistas y entregaron todo, hicieron lo contrario, todo lo que nos enseñó Perón y Eva Perón. También hubo dirigentes sindicales que estamos hablando, reaparecen, como el regreso de los muertos vivos, reaparecen hoy, cuando entregaron a sus trabajadores, pero los que resistieron fueron los trabajadores organizados, no todos, pero la mayoría. Y ahí Moyano ya estaba a la cabeza, como fue Baldini en la dictadura militar. Así que me parece no solo desacertado, sino que se golpea con la propia historia. Uno puede estar enojado, puede decir cualquier cosa, pero cuando lo hace público tiene que hacerlo con una responsabilidad. Y la responsabilidad es decir la verdad, porque si no, yo creo que se le vuelve en contra. Así que ¿qué le pasó a la presidenta? Para mí, cada vez que habla la presidenta así, yo que me jugué mucho tiempo por este modelo, por ella, por Néstor Kirchner, obviamente, a mí me duele sobremanera, pero no puedo dejar así, sería un cínico si yo dijera que es absolutamente acertado. Yo soy peronista. El peronismo es una doctrina. El peronismo tiene la justicia social como énfasis. Hoy no se puede plantear profundizar el modelo. Yo puedo decir, algunos dirían que no, pero para mí el 54% votó por profundizar el modelo. Y profundizar el modelo es profundizar la justicia social. Lo que me da rabia a mí es que todavía hoy haya gente que no llega al salario mínimo vital y móvil, precarizada. Y en el Estado nacional, en muchos estados provinciales y en un montón de municipios. Me preocupa que haya explotación laboral, porque se está aplicando en materia de tercerización la ley de la dictadura militar, la ley que modificó la dictadura. Y yo quiero que haya dignidad para el trabajador. A mí me duele que cada vez haya menos trabajadores que cobren la asignación familiar, cuando la asignación familiar es una entidad, una creación del peronismo, y precisamente fue una medida de igualdad. Me duele que el salario se le cobre impuesto al salario. Eso está en las antípodas del peronismo. Digo una cosa, pero si hubiera un kirchnerista en esta mesa le diría, pero sacamos el 54%. Y obvio, y yo también la voté. Pero votamos la profundización del modelo. Está bien. Y acá lo que pasó, que después de la elección se abrió otra etapa en la Argentina. Se votó la profundización. Aparentemente el rumbo marca otra cosa. Si no, no se entiende que vos en la CGT
quiera resucitar a la dirigencia vetusta de los 90, la que entregó a los trabajadores. Bien. Si vos querés profundizar el modelo, tenés que tener los dirigentes, querrías tener, no tenés que meterte, tenemos que pero ansiarías que te defienda, que esté dirigiendo a la CGT los dirigentes más representativos de los trabajadores. ¿Por qué ella ataca a Moyano? Habrá que preguntárselo a ella, pero la responsabilidad, que hablábamos de eso también, que tuvo el movimiento obrero en todos estos años, está fuera de toda duda. ¿Y cómo salimos a defender a su gobierno, que era el nuestro, cuando tenía muy poca apoyatura y estaba a punto de ser volteado por una desestabilización? También están las pruebas. Y salimos a defenderla todos los trabajadores organizados, pero fundamentalmente Moyano y el sindicato de camioneros. Dos preguntas rápidas, por sí o por no. ¿Moyano aceptaría ser partido de Triunvirato? No. No. Dos, ¿postergación de la elección del secretario general de la CGT hasta diciembre? No, si es el mandato, porque si hay un cronograma. Perdón. Le estoy diciendo lo que dicen que le van a proponer a ustedes. No, ¿cómo van a proponer? Amigo. Que vayan y voten, que vayan y voten. Los empleados del mes de la década del 90 y los empleados del mes de la década del 2000 le van a proponer a ustedes eso. Vos sabés, si Moyano posterga hasta diciembre, es el burócrata que se entronizó y no cumple con los estatutos de la CGT. Moyano está cumpliendo los estatutos de la CGT. El 14 de julio vence el mandato de esta conducción y el 14 de julio va a asumir la conducción. ¿Y cuándo se rompe la CGT? No sé, preguntarle a los que la quieran romper. Los trabajadores van a estar acá, porque además hay una cosa, hay fenómenos históricos que no los para nadie, no los para una voluntad mágica. En estos años, esos millones de puestos de trabajo se crearon, muchos son jóvenes. Y esos jóvenes, como solo pasó en la Argentina, a comienzo de la década del 40, cuando se produjo el proceso de industrialización, incluso previo a Perón. Primero fue por sustitución de importaciones por la Segunda Guerra. Después Perón lo hizo una política de Estado. Ahí también hubo millones de puestos de trabajo y ahí surgió una transformación profunda del movimiento obrero en la Argentina. Y de ahí Perón acuñó la frase, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Hubo dirigentes que comprendieron... Esa frase se usaba en los 70 con otro sentido. No, hubo dirigentes que comprendieron ese fenómeno y los demás fueron superados por la base. Hoy estamos en una transformación distinta. El que quiera aferrarse más allá de la voluntad de los trabajadores está condenado, por más que lo ayude el Ministerio de Trabajo, por más que lo ayude el gobierno de turno, a que los trabajadores en algún momento van a ver su voz. Entonces estamos en un momento muy importante, muy dinámico en la historia del movimiento obrero. Y Moyano está y quiere ser secretario general para garantizar que esa democracia sindical termine siendo... Le pregunté por sí o por no. Bueno, pero es un concepto importante. No, está bien, pero se habla de los dirigentes que no quieren la democracia sindical. Y precisamente Moyano garantiza la democracia sindical porque es el gran desafío de los trabajadores.